San Lucas, capítulo 23. Verso 34. Si quiere ponerse de pie, si quiere estar sentado, no importa, lo que importa es la disposición del corazón. Queremos hacer un concurso de bebés. Antes de empezar, hermana Diana, aquí está su certificado de ISA. Póngalo en un marco para que no se le maltrate. Dice la palabra, verso 34. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Oramos. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Dios, porque tú lo enviaste. Él vino de una caminata, no desde la tierra, sino desde el cielo. Un día miraste la tierra y dijiste que había mucho pecado y que alguien tenía que ir para redimir al pueblo, a la humanidad, Señor. Estabas tú, el Dios Padre, también estaba el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Y dijiste que quién podría ponerse en el vallado entre tú y la gente. Y no hubo quien contestase. Pero Dios Hijo dijo: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Te damos gracias porque enviaste en forma voluntaria a Dios Hijo a morir en la cruz del Calvario. Primero vino y nos predicó las buenas nuevas del Evangelio, estableció el reino aquí en la tierra. Pero tu palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, Señor. Te damos gracias por la sangre derramada, porque a través de esa sangre somos perdonados. A través de la muerte en cruz somos resucitados en una nueva vida en Cristo, Señor. Gracias, Dios, porque viniste, hiciste y fuiste obediente hasta la muerte y la muerte en cruz, Señor. Te damos gracias por tu resurrección, porque es el poder de la vida, es el poder que tú le das a la iglesia para vivir una vida nueva. Y ese mismo poder lo ejercemos la iglesia, Señor. Gracias, Dios. Perdónanos, lávanos con tu sangre, perdona a la humanidad, perdona a Mazatlán, Dios. Porque en esos tiempos el mundo va y celebra de otra manera: borracheras, orgías, drogadicciones, exceso, Dios, de pecado, Señor. Perdona, Dios, nuestro puerto, nuestra ciudad, nuestro país. Perdónalo, Dios. Dios, aquí estoy, usa mi vida solamente como un instrumento en tus manos, para que para ti sea siempre toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Yo me siento, hermano. Ok, miren. Mucho se habla de las 7 palabras de Jesús. Las 7 palabras que Él dijo cuando estaba siendo crucificado. Usted sabe que las últimas palabras de una persona que está a punto de morir son las palabras más importantes, son las palabras más recordadas también. Y muchos dicen que las últimas palabras de Jesús fue acá con los discípulos en la vida verdadera, pero no. Las últimas palabras de Jesús fue en la cruz del Calvario. Y las 7 palabras, hermano, yo quiero que usted entienda que trae una enseñanza para nosotros como iglesia. Yo quiero ver cada una de las palabras, darle la explicación, la enseñanza que trae para nuestra vida, para que usted pueda valorar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Hermano, a veces no valoramos el sacrificio. Yo le decía a mi esposa
mí me gustaría que todos participaran en la cena del Señor. A mí me gustaría bautizar a todos, no dije que no pudieran. Sí. Pero ¿sabe que mucha gente no valora el sacrificio de Cristo? Y sigue cometiendo pecados, como que hay una licencia más grande para pecar. Entonces la gente viene, celebra la cena, se bautiza y al día siguiente viven una vida como si no hubieran conocido a Cristo. Por eso muchas veces la iglesia pone esas restricciones, ¿verdad? Para que no se tome en poco el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Quiero que vaya conmigo ahí donde estamos, ¿verdad? Vamos a leer la primera palabra de Jesús en la Biblia, versículo 34 de Lucas 23. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la primera palabra de Jesús en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos. Quiero que entienda una cosa. Una de las cosas más importantes para nuestro Señor y Salvador es el perdón. Sí. La iglesia a veces no ha aprendido a perdonar a la familia, a perdonar a los enemigos y a perdonar a la misma iglesia. A veces guardamos rencor, a veces la falta de perdón en la vida del cristiano trae muchos problemas. Y uno de los problemas más fuertes que hay en la vida del ser humano es la amargura, el resentimiento, la ira, el enojo. El Señor dijo: si tú no perdonas, yo tampoco te voy a perdonar allá en los cielos. Por más que vengas a la iglesia, por más que hables en 5 lenguas, así dances, bailes, brinques y maromías, si nosotros no aprendemos a perdonar, no vamos a entrar al reino del Señor, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a perdonar. Jesús estaba con Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que me ofende? Y luego Jesús le dice 70 veces 7 y Pedro saca la calculadora y cuenta. ¿Sí? Cuando la Biblia habla de números grandes, la simbología de numérica en la Biblia dice, cuando se habla de números mayores, Dios dice: tú vas a perdonar a tu hermano que te ofende todas las veces que te ofendiere. No hay un número. Cristo nos perdona todos los días, cada vez que le ofendemos. No hay nadie perfecto, solamente Él es perfecto. Amén, amén, gloria a Dios. Pero hay otra cosa. Cristo dice: perdónalos, ¿por qué? Porque no saben. ¿Usted cree que no sabían? ¿O sí sabían? Sí sabía. A ver, la pregunta, aquí le voy a dar una enseñanza. No sabían, dice la buena Carla. Una guía dice que sí sabía. ¿No sabían? No sabía. Bueno, ahora le voy a preguntar, ¿por qué no sabían? Porque ellos no sabían que Jesús muriendo en la cruz iba trayéndole salvación al mundo entero. Dice Juan 1:12: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque no lo reconocieron. Amén, así es. La gente no sabía que Jesús era el Mesías, Amén, amén. porque Jesús se vino a manifestar al pueblo judío. Y gracias a eso, Jesús vino y nos dio salvación a los gentiles. Amén, aleluya. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque no le reconocieron, ¿sí? Entonces, no sabían lo que hacían, porque Jesús tenía un carácter de perdonar, ¿sí? Nosotros ya sabemos lo que hacemos. Ahí está. Ellos no. ¡Santo! Nosotros sí. Nos tenemos que aprender eso. Allá no crucificar más a Cristo. Él murió en la cruz, pero ya no está en la cruz. Él se bajó, resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre con poder. Amén, amén, gloria a Dios. Así que los suyos no le reconocieron, ¿sí? Entonces Jesús por eso clamó: perdónalos, es que ellos no saben lo que hacen. Pero ese no aplica a nosotros, porque nosotros sí sabemos lo que hacemos. Amén, Nosotros hemos reconocido a Jesús como el Mesías. amén,
Amén, amén. como el Salvador, como nuestro Rey, como nuestro Señor. Entonces cuando usted peca, practica el pecado, crucifica a Cristo, usted sí sabe lo que hace. ¿Sí? Tenga muy en cuenta esto para la próxima que quiera vituperar el nombre de Dios. ¿Sí? Nosotros sí sabemos lo que hacemos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, número 1, Jesús dice la primera palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En esta palabra 1 se encierran dos cosas: el perdón y el que no saben lo que hacen, que fue para el pueblo judío. ¿Sí? ¿Usted sabe que adulterar es pecado? Sí. Pero sí sabe lo que hace. Sí. El pueblo judío no, porque el pueblo judío esperaba a un Mesías guerrero, a un Mesías que los iba a librar de los romanos, a un rey que iba a venir con un poder armamentista. Pero no fue así. Llegó un rey lleno de amor, de perdón y de misericordia para la humanidad. ¿Sí? Entonces Dios nos ama, Dios nos perdona, Dios tiene misericordia, pero tenemos que aprender a no practicar ya el pecado, a no vituperar el nombre de Cristo. Número 2, versículo 42 y 43, ahí mismo de Lucas 23. Dice la palabra de Dios: y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe la segunda palabra de Jesús fue? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Tenemos que entender aquí, hermano, una cosa bien importante: entender la importancia del reino. ¿Sí? La salvación. Dios quiere que seas rico para con Dios, para su iglesia. ¿Sí? Que tengas una vida espiritual rica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la salvación es por fe. Aquel malhechor no tuvo estudios. Aquel malhechor no se bautizó. Aquel malhechor no fue miembro de ninguna iglesia. ¿Sabe qué es lo más importante aquí de todo? Aquí no importan tus logros académicos, ser bueno, tenerlos, no digo que sea malo. Aquí no importa tus logros en tu trabajo, tampoco. Aquí no importa tu vida social, secular. Aquí no importan las diversiones. ¿Sabes lo que importa aquí en este pasaje? Es tu alma, tu salvación, que es independiente de todo lo demás. Yo no digo que no vayas con tu familia, no me confundes. Es bueno porque las familias ocupan un lugar muy importante en el plan de Dios. Tampoco te digo que no te diviertas. Tenemos un Dios bien alegre, no tenemos un Dios amargado como los testigos de Jehová. ¿Ya? El Dios de nosotros hizo 7 fiestas y siempre andaba Cristo de fiesta en fiesta, bien enfiestado andaba. Entonces nosotros también podemos enfiestarnos con Cristo en las cosas que son de Dios. No vaya a fiestas con los mundanos, no vaya a esas cosas. ¿Sí? Vea su vida espiritual, su riqueza para con Dios. ¿Sí? Hermano, la iglesia ocupa aprender y crecer, y eso ocurre a través de los discipulados y de los cultos de la iglesia. Por eso es importante asistir. Por eso el apóstol Pablo dijo en los Hebreos 10:25: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y viendo más que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? La venida de Cristo. ¿Qué tan ricos somos para Dios? ¿Le damos nuestra vida a Cristo para Dios? ¿Qué tal su vida de oración? ¿Su vida de lectura? ¿Su vida de discipulado? ¿Su vida de congregante? ¿Su vida de alabanza y de adoración?
¿Cómo es su vida? Sí. Mi salvación es personal. ¿Sabe? Yo me voy al cielo si no descuido mi salvación. Yo a veces a mi hija ahí cuando sube algún estado, a mí mi hija, a mí y a mi esposa nos tienen bloqueados. No sabemos nada, ¿no? Pero me encargo de estar checando el estado y de repente ahí sale ahí con su pelito ahí ya todo rizado ahí, ¿no? Quién sabe qué color es, ¿no? Y luego pone una canción de título ahí en el estado y canta el cantante y mi hija está haciendo la mímica y me da tristeza, me da. ¿Por qué? Porque si ella sigue así se va a ir al infierno, aunque sea la hija del pastor. ¿Por qué? Porque esto es personal, hermano. Más que mi hija se convierta en una doctora, más que mi hija se convierta en una ingeniera, lo que más debe de importarme es que mi hija tenga la salvación. Amén. Eso es más importante que todas las cosas para mí. ¿Sí? Más que cualquier logro humano. Lo primero es el reino de Dios, porque Jesús lo dijo. El reo estaba con sus últimas palabras también, y dijo el reo: ¿cuál les digo? Y ve a Jesús y ve el letrero y dice: el rey de los judíos. Y si hay un rey, hay un reino. Y el preso dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero siempre hay un hermano que está al otro lado que dice: si es el Señor, que se baje y nos salve a nosotros mismos. No, siempre va a haber hermanos así cuando tú te dedicas al reino de Dios. Y te van a decir: ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto te metes con Dios? ¿Para qué das tu diezmo? ¿Para qué das tu ofrenda? ¿Para qué esto? Mucho culto, mucho servicio. Siempre va a haber un hermano así. Desgraciadamente dice la palabra de Dios que los ricos en espíritu, los pobres en espíritu, aquellos que tienen mucha necesidad de Dios. Un pobre es el que está necesitado. Y allá en el monte, en el sermón del monte, Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de Dios. Un pobre no es el que no tiene dinero, es el que tiene necesidad de Dios. Y Dios quiere que en la iglesia, la mayoría de nosotros, o totalmente la iglesia, seamos pobres en espíritu. Que tengamos esa necesidad de Dios, ¿sí? Una búsqueda de Dios, una intimidad con Dios. La iglesia es ignorante, ¿por qué? Porque no tiene una vida espiritual rica y enriquecida. Por eso la palabra de Dios dice: mas buscad el reino de Dios y su justicia, y el dinero, la ropa, tu comida va a venir por añadidura, no te preocupes. No tienes que preocuparte de eso. Las cosas vienen solas. ¿Cuándo? Cuando buscamos el reino de Dios. Cuando ponemos en primer lugar el reino de Dios. ¿Sí? Yo le digo a Laura, ahora hace más de un mes que estamos viendo a los testigos de Jehová, los domingos en la calle. ¿Sí? Ya no hay COVID, ya no hay, ya salieron. Se ponen en las esquinas con sus libros, los varones, las mujeres, los niños, van casa por casa tocando, llevando el reino de ellos a las casas. Y yo digo: ¿y los cristianos qué hacemos? A veces una vez al mes convocamos al evangelismo de calle. ¿Y qué creen? Nadie quiere ir. Nadie quiere abrir sus casas como una embajada para Cristo, para que la gente vaya y entre y conozca de Dios. Cristo dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque andaba buscando el reino. Jesús no le dijo que iba a estar con él en el reino. Jesús le dijo: vas a estar conmigo en el paraíso. El paraíso era un lugar donde la gente iba en los tiempos antiguos del Antiguo Testamento. Ahí iba la gente que moría. Ahí estaba Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos ahí estaban, ahí en ese paraíso. Y este rey dijo: Señor, tu reino. Y Jesús no le dijo: vas a estar conmigo en mi reino, vas a estar conmigo en el paraíso. Busca el reino de Dios y su justicia y vas a estar con el Señor allá arriba en el cielo. No creo que Dios va a llevarse a los que no se preocupan por su reino, ¿no?
¿Estamos? ¿Sí? Ok. Número 3, vaya al Evangelio según San Juan, capítulo 19. ...26 y 27. Ajá. Dice, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Mire, Jesús desde niño tenía una cosa: él tenía mucho respeto por sus padres y su madre. Él cuidaba de sus padres. Jesús dice que trabajó hasta los 30 años de carpintero. El papá no le daba un sueldo. Todo lo que entraba a la casa era para sus padres, porque él vivía con sus padres. ¿Sí? Pero Cristo viene a morir y Cristo dice: ya no voy a estar más al pendiente de mi madre. Quizá el padre de Jesús, José, padre adoptivo, ¿verdad? Porque Jesús fue engendrado del Espíritu Santo. Pero a lo mejor José ya había muerto. Cuando crucifican a Cristo, no está ninguno de sus hermanos, ni sus hermanas, porque la Biblia marca que Jesús tenía hermanos y hermanas. Muchos de sus hermanos no creían en Jesús, no creyeron en Jesús, y al no creer, quizá ya no vivían con su madre, y su madre iba a quedar en el abandono. Pero Jesús en la cruz ve a su discípulo amado, a Juan, ve a su madre, y Jesús se preocupa por su madre y le dice mujer, no le dice madre, le dice mujer, y apunta a Juan y le dice: he aquí tu hijo. Y luego dice que le dice a su discípulo amado: hijo, he aquí tu madre. Y dice la palabra de Dios que Juan recibió a María en su casa como su madre. ¿Qué quiere decir? Que María ya no tuvo que pagar renta, que María no tenía que preocuparse por la comida, que María no tenía que preocuparse por las túnicas ni los guaraches. ¿Por qué? Porque Juan la había recibido en su casa como madre. Hermano, una de las cosas que tenemos que aprender aquí y que Dios nos está mostrando es que tenemos que aprender a honrar a nuestros padres y a nuestras madres. ¿Sí? Porque Jesús se preocupó por su madre en honrarlos. ¿Sí? Una de las cosas importantes, hermano, que quiero que entienda es: la familia es muy importante. ¿Cuánto no le damos a la gente que no conocemos? Y a veces no le damos a nuestra madre nada. A nuestros padres no los honramos. ¿Sí? Tiene a sus padres, honrenlos. Trabaja y gana lana, vaya y dile a su madre una bendición. Amén. ¿Sí? Yo ya no tengo ni papá ni mamá, ¿verdad? Pero ni Gaby, ¿verdad? También. Pero mientras la tuve, la honré. ¿Sí? Quizás de mala manera, ¿verdad? Con dinero mal habido. ¿Sí? Pero, hermano, mucha gente se olvida de sus padres. ¿Sí? Se olvida de sus madres. ¿Cuántas ancianas no andan en las calles tiradas, comiendo de la basura, esperando una ayuda? ¿Por qué? Porque los hijos las abandonaron, las dejaron solas, ya no se acuerdan de ellas. ¿Sí? Hermano, nuestro primer lugar aquí en la tierra son nuestras familias. ¿Sí? Le da medio mundo y a la esposa la tiene bien matada con el chivo que le da. Ay, pero no te lo va a dar la hermanita fulana que tiene una necesidad, porque vas brincando, bailando a bendecirla. ¿Sí? La mujer te dice: amor, llévame para allá. Y tú dices: no, estaré lejos. Pero no te llega la hermana: ¿me da reír, hermano? Sí, ¿a dónde vive? Hasta allá. Sí, ¿cómo no? No te preocupes, hermana, Dios me da por la gasolina, le dice. ¿Sí?
No, tenemos que aprender a honrar a nuestra familia. No solamente los hijos honran a los padres, sino Jesús también le dijo a su madre: madre, aquí está tu hijo. Ahora tenemos hijos que hay que bendecirlos, que hay que honrarlos, que hay que verlos. No está tu hijo en la ciudad y está fuera de la ciudad. De repente ahorra y pégate una escapadita a ver a tus hijos. No es malo. No es malo que falte un día al culto para ir a ver a tus hijos, no es malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una manera de honrar. Jesús se preocupó mucho en esta parte. ¿De qué manera estás honrando a tus padres, a tu madre? Y si ya no los tiene a tus hijos, ¿de qué manera lo hacemos? Cristo se preocupaba mucho por su familia. Usted ya tiene que preocupar mucho por su familia también. ¿Sí? Si se fijan, las palabras de Jesús van en un orden. ¿Sí? Y el primer orden es el perdón, el segundo orden es el reino, y luego, tercer orden viene la familia, con el reino de Dios. Porque no podemos bendecir y honrar a nuestros padres si el reino de Dios no está en nuestra vida. Fíjate bien lo que estoy diciendo. El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es la tierra de la iglesia, no es discipulado. Es justicia, paz y gozo y paz y poder en el Espíritu. Así lo dice la Biblia. Mira, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Y el apóstol dice: el reino de Dios no son palabras huecas, sino es el poder del Espíritu Santo. Cuando uno tiene justicia, paz y gozo, la justicia hace lo recto. Y lo recto es honrar a tus padres. Cuando los honres, honralos con gozo, no llorando ni quejándote. Y hazlo en paz, con la paz de Dios. Gloria a Dios. Y vas a ver la diferencia con tus familiares. ¿Sí? Ok. Cuarta palabra, vamos allá a Mateo 27:46. Dice la palabra de Dios: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿De qué manera Dios Padre abandona a Jesús? ¿Se pierde la relación que había en ese momento? Sí. ¿Se pierde la relación padre e hijo en ese momento? No. ¿Sí? Jesús era humano. Nunca se perdió la comunión con Dios. Lo que pasó aquí es que Jesús cargó con el pecado de la humanidad. ¿Sí? Y dice que el pecado hace una división entre Dios y el hombre humano. Esa palabra abandonar, ¿sí?, es más que nada que Jesús es divino, pero también es humano. Dios desamparó su humanidad, ¿sí? Pero Jesús, porque Jesús llevó el pecado en su humanidad y no en lo divino. Jesús llevó el pecado en la carne, pero no en su espíritu. Y se mantenía una relación con Dios. ¿Sabe que Cristo sufrió y murió con sufrimiento en la cruz del Calvario? ¿Sabe que cuando estaba siendo crucificado alguien le quiso mojar sus labios porque él tenía sed con una esponja con vinagre? ¿Sabe que en aquellos tiempos al vinagre le ponían otra sustancia que era para adormecer, para dormir, para que no sintiera nada? Cuando le ofrecen la esponja a Jesús para que evitara el sufrimiento, Jesús la rechazó y dijo: no, yo tengo que venir a sufrir por la humanidad. La muerte de Cristo, hermano, fue
sufriente. Así que acuérdense siempre de esto. Si Cristo sufrió, también nosotros sufriremos por Él, porque es parte de su voluntad. Hay cristianos que no quieren sufrir, que no quieren pruebas, luchas, ni nada, ni tribulaciones. Hermano, no es fácil, a veces no es fácil venir a la iglesia, vivimos lejos muchos, pero tenemos que dar un extra y un máximo. A veces el cuerpo se fatiga a subir la escalera, ¿sí? Pero tenemos que dar el máximo. Cristo sufrió hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. ¿Qué tanto está usted dispuesto a sufrir por Cristo? A sufrir por el reino. ¿Sabe usted que en los últimos días se va a levantar una persecución contra la iglesia? Sí. Aquí el problema es, ¿está usted dispuesto y está usted enseñado para sufrir? No que se te acabó el gas, no que no hubo frijoles, no que no hubo dinero, no. ¿Estás dispuesto a morir? A ser muerto de diferentes maneras por Cristo. Que agarren a tu hijo y te digan, voy a matar a tu hijo si no renuncias a Cristo. ¿Estás dispuesto a morir? Y que tu familia, tus hijos mueran, pero por Cristo. ¿Sabe? La cosa es bien fácil, es decir, fácil, sí. Pero ya en la práctica, no. También aquí, pues si no estás dispuesto a dejar la droga, el alcohol y esto, no estás dispuesto a dejar el dinero tuyo para el reino, no estás dispuesto a honrar a tus padres, no estás dispuesto para buscar tu reino de Dios y su justicia, no estás dispuesto, es que hace sol, enciende antiguo y me pega. ¿Estarás dispuesto a que te maten por Cristo? No creo. Decir es bien fácil, pero estar en el lugar de los mártires es otra cosa. Hay mucha gente que muere por Cristo en otros países comunistas, donde Cristo, si mencionas a Cristo o alabas o te encuentran una Biblia, te matan y te venden o te meten a la cárcel. Tenemos que aprender mucho. Tan solo aquí en Oaxaca, en Chiapas, ya hay persecución. A los cristianos les quitan sus tierras, los matan, los despojan, les dicen que se vayan de su pueblo, y los cristianos están dispuestos a sufrir por Cristo. Lo que pasa en la ciudad es que estamos aquí bien cómodos. Aquí nuestro sufrimiento es, pues la hermana compró una pizza y no me dio una rebanada, no voy a venir a la iglesia. El pastor me dijo que soy un rata, que no pago el diezmo, voy al otro lado donde no lo cobren. Esos son los sufrimientos de los cristianos ahorita. El pastor me sacó la lengua, el pastor me habló duro, la hermana no me saludó en el culto. No, hombre. Esos son los sufrimientos que sufren los cristianos de hoy en día. Los cristianos de hoy en día quieren una iglesia con aire acondicionado, con ventanas, con alfombras, con sillones, con cojicitos para que no te entumen tus sentaderas, agua. Ya vamos a tener agua caliente, el dispensador ya está, ¿verdad? ¿No? El técnico no la... ¿Ande? El técnico no le metió nada. No es nomás lavarlo, no ocupas un técnico, ¿verdad? Tenemos un café y vamos a ver el cafecito ya que salga. Bueno, la iglesia, le voy a decir una cosa, la iglesia no debería de traer aquí en el culto sus celulares. Sí. Debería de aprender a traer sus Biblias. Amén. Sí. Porque a veces tú dices, estoy leyendo la Biblia, no, pero está viendo un mensaje de WhatsApp, pero nadie te ve. Luego te entra una llamada y te vas para afuera. Voy al baño, ahorita vengo. Y no sé, a lo mejor te das diarrea porque duraste como media hora en el baño, ¿no? Pero hermano, tenemos una falta de respeto para Dios. Sufrimos porque no traemos el celular en la mano. La iglesia no es para tener tecnología dentro, para nuestra conveniencia. La iglesia no es un restaurante para que la gente traiga sabritas, empanadas y galletas y coman dentro.
Y la iglesia no es un jardín de niños para que los niños anden jugando en medio de la predicación. Eso es la iglesia. Tenemos que aprender a sufrir. ¿Sí? ¿Está dispuesto a sufrir? Bueno. Vaya ahí mismo, hermano, en el Evangelio, según San Juan, capítulo 19. Versículo 28. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. ¿Sabe cuál es la palabra aquí? Tengo sed. Jesús, cuando empieza su ministerio, él empezó teniendo ¿qué? No, hambre. Acuérdense, en el desierto no se tengo hambre. Y el diablo le dijo: convierte las piedras en pan. Y Jesús termina su ministerio teniendo sed. ¿Sí? Jesús nos quiere dar aquí una lección de humanidad. Porque solamente la gente humana tiene hambre y tiene sed. La gente divina no tiene sed ni hambre. A Dios no le llevan ahí unos camarones empanizados, ni una bonafón helada, ¿no? Los ángeles tampoco comen, son seres divinos. Pero la gente humana tiene necesidad de hambre, de alimento, y tiene necesidad de agua, de tomar agua. ¿Sí? Aquí la lección que Jesús nos quiere dar en la humanidad es que Él nos entiende a cada uno de nosotros, porque Dios se hizo hombre. Jesús se hizo hombre humano. ¿Para qué? Dice, porque Él padeció todo lo que nosotros padecemos, pero Él fue sin pecado, dice la palabra. Hermano, Jesús, ¿se siente a veces solo usted? No, más yo, gloria a Dios. ¿No se siente solo a veces? Pues también Jesús se sintió solo. ¿Usted ha llorado? Jesús también lloró. Jesús se puso triste, usted también se pone triste. Jesús tenía necesidad. Jesús no andaba con la bolsa llena de billetes como los apóstoles ahorita. Jesús no tenía dinero. ¿Sí? A veces cuando usted tiene necesidad, Jesús lo entiende. Jesús entiende su humanidad cuando usted se enferma, cuando usted sufre y cae en el pecado. Jesús le entiende. ¿Por qué? Porque Jesús fue 100% humano aquí en la tierra, igual que usted y que yo. Entonces tenemos que entender que Jesús entiende nuestros pecados, nuestras imperfecciones y nuestros errores. ¿Sí? La pregunta que le voy a hacer es esta, porque esta es la enseñanza para usted. Humanamente, ¿usted también entiende a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus familiares? Porque a veces la esposa no entiende al varón y le anda gritando, y el varón no entiende a la esposa y también ahí andan, ¿verdad? Y a veces no entendemos a nuestros hijos, y los hijos no entienden a nuestros padres. Así como a veces nosotros no entendemos a Dios, pero ¿qué creen? Dios sí nos entiende a nosotros. Amén. Cuando usted peca, no cree que Dios llegue con una vara y le dé chingotazos, ¿no? Cuando usted peca, Dios viene con brazos de amor, con brazos de misericordia, para abrazarlo, para perdonarlo y para levantarlo de nuevo. Eso es lo que Jesús hace en su humanidad. No se entiende. ¿Entiende al hermano? No, va a pasar como la hermana esa.
¿Entendemos a los hermanos o juzgamos a los hermanos? ¿Estamos ser entendidos? Pues tenemos que entender a los demás también. Porque si no, ¿cómo? Porque son las palabras que dijo Jesús. ¿Sí? Tengo sed. Entonces aquí, hermano, es cuando el Señor dice esto. Quiero que vaya a Hebreos 12:2. Alguien que lo tenga rápido y lo lea en voz alta. Hebreos 12:2. El primero que lo tenga, Horacio, ya. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ok, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual sufrió el oprobio. Cristo sufrió el oprobio. A Jesús le decía a la gente, los fariseos, tienes demonios, eres endemoniado, naciste del pecado, eres hijo de fornicación. Pero es que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Tenemos que aprender una cosa, hermano. Ponga su mirada en Cristo. Nosotros somos imperfectos, todos. No hay nadie perfecto en la tierra. Pero Cristo nos entiende a todos los imperfectos. En nuestras imperfecciones Cristo nos recibe y Cristo nos restaura. ¿Qué pecado cometes que no has podido dejar? Cristo te entiende. Ocupas ayuda, ocupas tomar decisiones de decir no. ¿Sí? Pero no por eso te voy a excluir y voy a decir, no, tú eres un pecador, hermano, vete para allá, a otra iglesia. Aquí no queremos a los pecadores. Pues no, pues nos vamos todos, porque todos somos pecadores, porque Cristo vino por los pecadores y por los enfermos, no vino por los sanos. Entonces, hermano, Cristo también tuvo su humanidad, ¿sí? Empezó teniendo hambre y terminó teniendo sed, y esto habla de la humanidad de nuestro Señor y Salvador. Y Jesús había dicho aquí, ¿verdad? Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba ¿qué? Consumado. Pero él no dijo esas palabras todavía. Él dijo, para que se cumpla la escritura, tengo sed. Ahora vamos ahí al mismo Evangelio según San Juan 19, pero versículo 30. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Sí? Jesús, hermano, tuvo en esta parte del Via Crucis, de su crucifixión, él exclama estas palabras: ya está consumado todo, e inclinó la cabeza, ¿sí? Y entregó el espíritu, ¿sí? Esto nos habla de una satisfacción total. ¿Ha hecho cosas a medias? ¿Ha hecho proyectos a medio? Todos hemos hecho muchas cosas a media. ¿Y cómo nos sentimos? Mal. Pero cuando acabamos algún proyecto de vida, de familia, de trabajo, y lo acabamos, le hacemos satisfactoriamente, nos encontramos satisfechos. Así es. ¿Saben que Cristo estaba satisfecho? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él terminó la obra. Él no venía a cotorrear ni a hacer campamento a Jerusalén. Él no venía a hacer picnic con la familia. Él no venía a eso. Él no venía a hacer convenciones. Él venía a morir a la cruz del Calvario. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esa era la obra de Cristo, muerte de cruz.
Ayer pasaba ayer o el viernes, no me acuerdo, estaba pasando por algunas iglesias católicas y veía unos monos ahí amarrados con cuerdas en una cruz. Y le dan como 15 minutos y ya está con la lengua de fuera por el sol. Eso no fue lo que Cristo vino a hacer. Él vino a entregarse completamente. Él vino a morir. Él vino a sufrir. Él vino a terminar la obra completa de su llamado. Quiero que alguien lea Filipenses 1:6, por favor. El que lo tenga más rápido. Filipenses 1:6. Ok, Ana Carmen. Estando persuadido de esto, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pues, mire, Cristo lo que empieza, lo termina. Amén, amén, gloria a Y Dios. quiero que sepa que Cristo le dice a usted: lo que empecé contigo, Lo voy a terminar. lo voy a terminar contigo. Amén, gloria a Dios. Quieras o no, te resistas o no te resistas, pero la voy a terminar. Aunque vayas y vengas y vayas y vengas, la voy a terminar. Porque Cristo siempre termina todo lo que Él empieza. Y Él va a terminar su obra en nosotros, hermano. ¿Hasta qué? Hasta que seamos perfectos, dice la palabra. Y no habla de una perfección de no hacer pecado, habla de una madurez espiritual. Habla de que ya no seamos niños fluctuantes, que tenemos que ser alimentados con leche, ¿sí? Sino tenemos que empezar a comer viandas, pavorosos frijoles, ¿sí? Un celoncito, un pescadito, unos camaroncitos, ¿sí? Dele un filete de pescado de Manuel. No comen nada todavía. Allá la Elita, dele un. ¿No come camarones? El Sansón. Tampoco. ¿Por qué? Porque no lo pueden digerir. Pero hay un montón de hermanos que no pueden digerir tampoco nada. Que tienen que ser alimentados con pura lechita espiritual, que no crecen, que no maduran, que tienen años en la iglesia y siguen siendo los mismos. Que cualquier cosa les duele, que cualquier cosa. No podemos, hermano. Cristo dice: consumado es. Yo ya consumé la obra en la cruz, pero también voy a consumar la obra que estoy empezando en ti. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Para qué perdemos tanto tiempo si Dios la va a consumar? ¿Por qué no aprendemos a las buenas en vez de aprender a las malas? Santo. De todas maneras vamos a aprender. Y a las malas duele más que a las buenas. Mira, mis hijas no están en Guadalajara. Mis hijas, hermano, reprobaron 6 materias de 10. Lo digo aquí porque más tarde me linchan. ¿Por qué? Porque no estudiaron. ¿Por qué? Porque en la escuela no entregaban trabajos por X. Entonces, ¿ahora qué creen? Ahora tienen que estudiar en vacaciones para hacer los trabajos que nos están pidiendo. La Mimi 3 días dice: papá, ya dame chance un día, ya no aguanto. Porque está ahí haciendo taller de diseño arquitectónico. Y la está ayudando una arquitecta que es sobrina de mi esposa. Sí. Génesis, tienes que estudiar álgebra, porque tienes que entregar un proyecto. Si hubieran estudiado bien, no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque para que entren el próximo año, una a la prepa y la otra a tercero, tienen que tener sus certificados, si no, no entran. Y van a volver a repetir. Cuando pudieran hacerlo bien, no lo hicieron así como nosotros. Cuando podamos hacer las cosas bien, nosotros no las queremos hacer y vamos a repetir años. Hay unos que han repetido 10 años ya y no entienden todavía lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Sí? Ok. Por último, vamos a la 7ª palabra en Lucas, capítulo 23.
verso 46. ¿Ya lo tienen? Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. ¿A quién encomendamos nuestro espíritu? ¿Sí? ¿A quién encomendamos nuestra eternidad? Somos seres tripartitas, que nuestro cuerpo es tierra, y cada uno de los que moramos, la tierra se convierte en polvo, porque de ahí fue tomado. Pero el alma, el espíritu, vuelve a Dios. El problema aquí es a quién encomendamos nuestro espíritu. Cuando usted ve en la palabra de Dios hay dos cosas: espíritu y carne. No habla tanto del alma, porque el alma está pegada a la carne, pero también el alma puede estar pegada al espíritu. Aquí el problema es que alimentamos más el espíritu y la carne. ¿A quién encomendamos nuestro espíritu? Hermano, hay una eternidad. La vida que vivimos aquí en la tierra es de pasadita, es temporada. Así es. Aquí a lo mucho los más fuertes, vigorosos van a vivir 120 años. Los más tronados se van a morir hoy o mañana. Santo. Sí, porque Así no es. tenemos la vida comprada. Es cierto. Pero aquí el problema es a quién encomendamos nuestro espíritu. ¿Sabe que podemos morir hoy en la noche? ¿Podemos morir mañana? Cristo puede venir también. Amén. Hay una de las dos. O morimos o Cristo viene. ¿Quién sabe el día y la hora? Nadie. ¿Cómo está con encomendar su espíritu? Mire, aquí le voy a hablar bien claramente. Es lo que Dios quiere con nosotros. Que día a día nosotros le demos gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Amén. Y no quejarnos por lo que no tenemos. Dale gracias a Dios por el plato de frijoles que está en su mesa. Amén. Cuando dice encomiendo mi espíritu, es dar agradecimiento. Decir: Dios, estoy conectado a tu espíritu y mi espíritu. ¿Sí? Le voy a dar un secreto. Un secreto que no lo comparto mucho, pero se lo voy a dar. Usted sabe que la comida, cuando usted come, ¿para qué come? Para alimentar el cuerpo. ¿Usted sabe que cada alimento que usted come tiene nutrientes diferentes? Sí. Cuando nosotros desayunamos, comemos y desayunamos y no le damos gracias a Dios, ¿sabe que en el mundo espiritual todos los nutrientes que usted come no sirven? Pero cuando usted le agradece a Dios por su alimento, esos nutrientes sirven para su cuerpo, de bendición para su cuerpo. Es la importancia de día tras día encomendarnos a Dios. Dios, gracias por este día. Si mañana no amanezco, pues ni modo, pero este día te doy gracias. Encomiendo mi espíritu. ¿Sí? Vaya a Colosenses 2, del 13 al 15. Temprano, le faltan 15 para la vida. No, ya no tiene pedido. Ramoncius, como tú eres aquí el más movido, no te pares. Mañana te encargo que me limpie el relojito ese y la pared, ¿no? Ya le había dicho, no es que lo olvidó. Colosenses 2, del 13 al 15. ¿Quién lo tiene? ¿Ya lo tiene? Nadie lo tiene, gloria a Dios. ¿Quién lo tiene? Colosenses 2, del 13 al 15. Amén. Ana Carmen. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os digo, vida juntamente con Él,
perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. ¿Se fija, hermano? Sí, amén. La consumación de la cruz fue, dice, anuló el acta de los decretos. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Pues se lo enseño. ¿Quiere que se lo enseñe? Ok. Haga de cuenta que esa hoja blanca es un acta, porque las actas son blancas. Todas las hojas son blancas. ¿Sí? Pues Cristo está así. El acta de los decretos que era contrario a usted eran sus pecados. Aquí estaban todos sus pecados en la cruz del Calvario. Todos los pecados que iban a caer sobre la humanidad de Cristo. Entonces, aquí en la acta blanca, aquí podíamos decir, a ver, ¿quién aguanta callado? Ay, pasó una canción ahí. ¿Qué? Servando, ¿qué? Servando. Andaba viendo las mujeres ahí en los bienes y raíces, las vendedoras. Servando, le agarró una lana y no le dio el reino lo suyo. Servando, maltrató a la hermana Guillermina. Servando. Entonces hay una lista. ¿Cuántos creen que Servando no peca? Claro que peca, no hay nadie perfecto. Todos pecamos. Entonces tiene que haber algo en el acta. Entonces se ve todo lo que hizo Servando. Pero cuando a Cristo le clavan sus clavos, la sangre de Cristo brota y cubre todo lo que ve en el acta. Dice la palabra de Dios, el acta que era contraria contra nosotros se anuló. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero. Ya no hay más pecados. Seguimos pecando, pero la sangre de Cristo nos perdona y nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Juan 1:9, primera de Juan 1:9. ¿Sí? Y luego dice, y despojando. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra despojar? Quitarle. ¿Sabe? El diablo le quitó al diablo todos sus poderes que tiene contra la iglesia. Despojó a Satanás, a los principados, y los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Aleluya. Diciéndole, pensaste que matándome ibas a tener la victoria, pero si hubieras sabido que al morir y al resucitar te iba a despojar de todo, no lo hubieras hecho. ¿Sí? Pues Cristo venció. Ya la iglesia no tiene que caminar en temor, que el diablo, que los demonios, que esto, que el otro. Ay, pastor, se me apareció una sombra en la noche. Ay, pastor, que vi un perro negro y me sacó la lengua. Ay, pastor, que vi en mi casa como que se movió el plato. Y la iglesia vive una vida temerosa, cuando la iglesia debe de ser como la luz de la aurora, que va en aumento, que su día es perfecto. Cuando la iglesia del Señor tiene que ser una iglesia victoriosa. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no solamente murió, dio sus 7 palabras. El acto más grande de Cristo fue resucitar. Aleluya. Amén. El poder de la resurrección, Amén, amén. que hoy lo vamos a hablar a las 5 de la tarde, en Santa Antigua. El poder de la resurrección. Cristo resucitó muchos, pero Cristo se resucitó él mismo, diciendo que Él es la resurrección y la vida. Y el poder de su resurrección es el poder que ahora tenemos nosotros, que es el que nos cambia para una vida nueva, y es el poder del Espíritu Santo que tenemos para hacer todo lo que Dios nos mandó hacer. Aleluya, gloria a ¿Sí? Dios. Póngase de pie. Si alguien le puede hablar a mi esposa, a las maestras, ya que se vengan todos a construir niños.
¿Qué le parece si hacemos sillas para atrás? En 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo tanto, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, vaya llamando y coma, ¿verdad? Que no te reúnas para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo pueda. Hermano, el pueblo judío celebró la Pascua. La Pascua es una celebración por la liberación del pueblo de Israel que estaba en Egipto. El Señor dijo que tenía que haber un cordero, la sangre inmolada en los dinteles, y que cuando comieran el cordero, ¿sí?, el pan, la Pascua, que a la orden de ya, la gente tendría que salir rápidamente. ¿Qué nos enseña a nosotros? Cristo, cuando iba a ser entregado, Él estaba con sus discípulos acudiendo a la última cena que Él iba a tener. Ya no iba a ser la Pascua, estaban celebrando la Pascua los judíos, pero Él dice: ya no va a haber más Pascua. ¿Por qué? Porque yo soy el Cordero Pascual. No soy el que quita el que cubre el pecado, sino el que lo quita. Ya no es un sacrificio cada año. El sacrificio de Cristo es por toda la eternidad. Y en ese momento, cuando Cristo está con los discípulos cenando, Él parte el pan y les dice: este pan es un símbolo de mi cuerpo, este vino es un símbolo de mi sangre que por vosotros va a ser derramada. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios nos habla y nos dice, ¿sí?, que el pan es el cuerpo de Cristo, pero no está hablando de una manera natural, como la Iglesia Católica nos dice que la hostia es el cuerpo de Cristo. No, es un simbolismo que refleja el cuerpo de Cristo partido por nosotros, para que nos acordemos de ese sacrificio que Él hizo. Fue molido por nuestro pecado. Dice la palabra que fue sin hermosura, para que lo deseemos. Fue molido, golpes, mayugado en su cara. No había hermosura en Él. Y también dice que la sangre del vino es la sangre de Cristo. Esa sangre derramada hasta la última gota, para que nuestros pecados sean perdonados. Pero el apóstol Pablo dice: ¿para qué es? Bueno, es para que ustedes anuncien la muerte de Cristo y su venida hasta que Él venga. Amén. Hermano, esa conmemoración, quiero que entienda esto. Uno de los deberes de la cena del Señor es el plan misionero y evangelístico que tenemos como iglesia. Amén. Aleluya. Cuando Cristo ofreció la última cena, los apóstoles le fueron bien conchas a sus casas a ver la tele. Entonces Cristo levantó para que los persiguieran y les dijo: ya les olvidó, tienen que ir a predicar el evangelio, también como en sus casas. Entonces Cristo levantó la persecución y la iglesia se puso las pilas. ¿Para qué quiere que levante una persecución Cristo? Vamos a predicar el evangelio.
a su vecino, con el que trabaja, su familia, donde se predique la palabra de Dios. Este es el primer mensaje en la cena del Señor. Y luego también dice la palabra de Dios que la copa del Señor la debemos de beber dignamente y no indignamente. Dice, examínense cada uno de ustedes. ¿Cómo anda con el Señor? Y hablo de toda su manera de vivir. ¿Cómo anda con su economía con Dios? Si usted le ha robado a Dios, no hay problema. Pídale perdón a Dios hoy en este día. Y empieza a ser fiel a Dios. Si usted tiene rencor contra algún hermano y no lo ha perdonado a su familia, pídale perdón a Dios. Vamos a tener 30 segundos de silencios solemnes para examinarnos. El salmista David dijo, examíname, oh Dios, y ve si en mí hay caminos de perversidad. Si usted ve pornografía o está haciendo cosas que no son dignas del Señor, como adulterio, fornicación y hasta masturbación, pídale perdón a Dios, dígale que ya no lo va a volver a hacer. Si usted dice mucha grosería, pídale perdón a Dios, dígale que ya no lo va a hacer. ¿Sí me entiende? Examinémonos, dice, a nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando uno toma la cena del Señor indignamente? Dice que muchos duermen y muchos hay debilitados y enfermos. Tenga cuidado. Puede venir una enfermedad a su vida. Hace mucho tiempo me acuerdo bien de la hermana, dio testimonio a la hermana, participó en la cena del Señor. Dice que luego cuando llegó a su casa le dio un dolor de estómago y tuvo diarrea por 2 semanas. Hasta que le pidió perdón a Dios, la diarrea se cortó y aquí lo testificó la hermana en el púlpito. Hay muchos enfermos, dice la palabra, y debilitados entre vosotros. No la tomen dignamente, tómela dignamente, ¿sí? Con sus hermanos. Ahora dice, si nos examinamos a nosotros mismos, no vamos a ser juzgados, ¿sí? Quiero que me hagan líneas, no que estén todas pegados y hechos bolas ahí, no, hagan una línea aquí. Los que están adelante, háganse para adelante. Hagan una línea así. Y una separación, y hagan otra línea los que están atrás, por favor. Por favor, los que están atrás, otra línea ahí. Y ya la de última línea, los que están acá atrás. Sí. ¿Ok? Yo le voy a pedir, ¿verdad? Ahorita que nos examinemos todo, porque todos, hasta yo me tengo que examinar. Ahora que yo también tengo que examinar mi vida. ¿Sí? 30 segundos, hermano, cierra sus ojos, dígale a Dios, vea su vida, su corazón, cómo ha andado. Si hay alguien aquí en la iglesia con el que usted tiene problemas, vaya con el hermano, pídale perdón, para que no participe indignamente. Si usted tiene problemas con su familia, aquí ore y pídale perdón a Dios y dígale a Dios que perdona a su familia también. Y cuando llegue a su casa, pida perdón por su familia. Pídale perdón. Cierre sus ojos y examínese a usted mismo. Gloria a Dios. Abra sus ojos. Hermano Gabriel. Bueno, tan indigno haciendo que yo quiero venir. Ok. Hermano, mi esposa no es mi esposa. Ok, bueno.
Ahorita me ayudas, van a repartir los alimentos. ¿Sí? Hermano Ángel, hermana Henry, ¿nos pueden ayudar a repartir el pan y la copa? Si hace falta más, ahí hay más vasitos y ahí hay más jugo de uva en las galletas todavía. Allá en San Antiguo en la tarde también vamos a celebrar la cena del Señor hoy, ¿verdad? Todavía no, ¿ande? ¿Sí? No hay problema con participar 2-3 veces. Vamos a orar por los elementos, ¿verdad? Quiero que mi hermana sugiere y ore por el pan. Muy bien, hermanos, vamos a inclinar nuestros ojos y vamos a orar. Rey eterno y Rey del universo, Señor nuestro, te presentamos este pan que es tu cuerpo. Tú, Señor Jesucristo, desde el principio del ministerio, Señor, cuando tú estabas en el desierto, Señor, fuiste probado, Padre, y tu palabra, tú nos lo dijiste, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que emana de Dios, Señor. Y te recibimos a ti, recibimos tu palabra, tu pan diario, Señor, que nos alimenta nuestro espíritu, que nos hace crecer en ti, en amor, en fe y en obediencia. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que este simbolismo, Señor, llegue a nuestra vida, Padre, para desarraigar todo aquello, Padre, que no te pertenece, sino sea tu pan, Señor, tu cuerpo, este alimento tuyo, Señor, que llene nuestras vidas día a día. Te honramos, Jesús. Te honramos, precioso Dios nuestro, por lo que tú hiciste, Señor. Y porque ahora, Señor, en este momento estamos unidos en ti para glorificarte, Señor, para recordar todo lo que tú hiciste, Señor, para nosotros. Te bendecimos, te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestra hermana Carmen, ¿verdad?, va a orar por el jugo de uva, un símbolo del vino, de la sangre del Cordero. Amén, aleluya. Vamos a orar, hermanos, por este vino, por este jugo de uva, que es la representación de la sangre del Cordero. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, en este día. Papá, mira, aquí estamos reunidos, Señor, celebrando la cena, Señor, de la Pascua. Pero hoy, Señor, nosotros tenemos otro concepto, porque sabemos, Señor Jesús, que la sangre que tú derramaste en esa cruz nos limpió para siempre de toda maldad y pecado, Señor. Señor, ya no es como cada año que se hacía o que hace el pueblo judío, sino nosotros lo hacemos en representación, Señor, y esperando tu segunda venida, porque en la cruz, Señor, pagaste por nuestras maldades y nuestros pecados, y tu sangre nos redime, Señor. Ya no es necesario, papá, clavarte en esa cruz diario, Señor, porque tú, Señor, eres el Cordero perfecto que derramó la sangre por tu pueblo, Señor, por este pueblo que hoy te adora y te alaba, Señor. Por eso hoy tomamos este vino en representación de tu sangre, Señor, y alabamos y anhelamos tu segunda venida para reunirnos contigo, papá. Gracias, Señor Jesús, por dar la vida por mí y por mis hermanos. Gracias, Señor Jesús. A ti la honra, la gloria y la alabanza, Rey de Reyes, hoy y siempre. Amén y amén. Aleluya. Esta es la palabra de Dios. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hermano, coma el pan, por favor. Todavía la copa no. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieras en memoria de mí. Tome la copa, hermano.
No se vayan. Los hermanos de la alabanza, por favor. Vamos a adorar a Dios. Hermano Roberto, vamos a adorar a Dios. Ahí hágalo. Tus brazos, mi salvación, y tu obra es derramada en mi corazón. Saber lo que sé yo por ti. Mire, hoy la gente, le voy a decir la verdad, así se enoja con el modo, ¿verdad? Hoy la gente va a mire, Semana Santa las playas estuvieron abarrotadas. Lo más rico de nos antoja ir en Semana Santa. Tenemos hoy en la playa todo el año para nosotros. La iglesia se le antoja ir en Semana Santa a la playa. Mucha gente está todo el día en la playa celebrando la muerte de Cristo de una manera equivocada. Los cristianos tenemos que aprender a celebrar a Cristo. Si el mundo celebra todo el día a Cristo, ¿por qué el cristiano no celebra todo el día a Cristo? Le invitamos a las 5 de la tarde a Cena Antigua. Si quiere ir, nos gozamos. Seguimos celebrando. Amén. Seguimos Gloria al Señor. gozándonos. Es un acontecimiento único en la historia. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hermano, le traigo un pastelito, mire, para darle. Si usted no quiere pastel, no sea güey, te digo, me pasó, yo no quiero. ¿Verdad? Voy a llevar pastel para Cena Antigua también en la tarde, ¿verdad? Y
Hermano, vamos a orar para despedirnos. Nuestra oración va a lograr la sangre del Cordero. Hebreos, hermano, hay un texto en Hebreos que a mí a veces me pone a temblar mucho, donde dice que no tengamos por inmunda la sangre del pacto. ¿Sí? Que no pequemos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Porque dice que ya no hay ofrenda que dar. Entonces, tenga cuidado. La sangre de Cristo tiene un valor muy grande para nosotros. Tiene mucho poder la sangre del Cordero. ¿Sí? Es lo único que puede salvarnos. Aquí en el contrario del acta blanca con la sangre roja, dice el Señor, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sí? Le vamos a orar para despedirnos, ¿qué les parece? ¿Sí? Y ahorita le doy su pastelito. Los que van a querer el discipulado para bautismo, aquí se queda.